Me da mucho gusto haber oído la ponencia de la doctora Caballero porque creo que nos pusimos de acuerdo para darle continuidad a este tema y por lo tanto creo que va a ser muy útil la presentación complementaria. Efectivamente, el ejercicio de la medicina ha cambiado y estos 25 siglos han sido pues apabullados por 30 años de la evolución de la medicina. Los cambios de la relación médico-paciente son sumamente obvios, sobre todo en todos los jóvenes que han tenido la experiencia profesional en los últimos 10, 15 años y en donde no han podido ellos ver esa transición, pero las personas que tenemos más tiempo en el área médica nos hemos podido dar cuenta de cómo ha evolucionado el paternalismo médico hacia el concepto de la intimidad, el concepto en el cual se consideraba que los valores y las creencias de las personas eran importantes para ser consideradas jurídicamente y en el campo de la salud, que derivó esto en un bien personal sobre el bien social, en los derechos humanos como base de los ámbitos de actuación y con todo esto el valor individual y de la autonomía hacia los derechos del paciente. Esto ha hecho una nueva visión de la medicina en donde la relación contractual es un hecho en la actualidad. Así que el ejercicio actual de la medicina es una mezcla entre ciencia de la salud, el derecho y la ética o la bioética. Y todo buen médico no solamente cumple al tener muy claros los ámbitos profesionales y académicos, sino que también en este momento debe de conocer la ley. La ética y la deontología ha sido parte siempre de la historia de la medicina y por lo tanto acompaña cualquier ejercicio profesional médico. Pero el derecho y el ejercicio de la medicina, que es algo pues podríamos decir un poco novedoso, ¿verdad?, en nuestra actuación actual, pues queda restringida en un capítulo de legitimación del acto médico. Legítimo significa actuar conforme a las reglas del derecho y eso hay que tenerlo muy claro porque el derecho tiene sus propias reglas que son algo diferentes a las de la ética y algo diferentes a las del ejercicio profesional. No podemos adentrarnos en este momento a cómo se ha desarrollado este concepto, pero el acto médico se refiere a toda clase de examen, intervención, tratamiento, investigación de un paciente o razonamiento clínico con fines de protección a la salud e incluye actos de prevención, diagnóstico, prescripción, recomendación terapéutica, rehabilitación llevados a cabo por personal de salud o bajo su responsabilidad. Quiero hacer el hincapié que el acto médico no solamente se refiere a la medicina, sino al personal de salud, como muy bien lo han podido integrar los códigos de ética de la Secretaría de Salud, donde están relacionados al personal de salud, pero también esto se amplía al ámbito jurídico. Así que un acto médico legítimo, ¿cuál será? En primer lugar, aquel que da la protección de derechos de tercero, eso es la no maleficencia del paciente. Que el acto sea aceptado libremente por el paciente, llámese actualmente consentimiento bajo información previa, la profesionalización del personal, que como muy bien dijo la doctora Caballero, es la no usurpación de funciones y el estar legitimado dentro del campo profesional de actuación, la legitimización técnica en caso de que también esto se requiera, como es un caso importante en los ámbitos de la cirugía y del desarrollo de habilidades, y que se persiga un fin lícito. Puede haber sido un acto perfectamente bien hecho desde el punto de vista médico y quirúrgico y ser ilícito, y con eso se corrompe todo el acto legítimo médico. La lex artis o actuación adecuada del médico está reglamentada por la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en específico, publicada en el 86, que en su artículo 9 dice: la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. De aquí se entiende muy bien en que el ejercicio de la medicina no se desliga de la ética, y que también debe ser un ejercicio científicamente correcto.
La evaluación, por tanto, del acto médico tiene un modo, un tiempo y un lugar, en donde la lex artis, los principios éticos y deontológicos y la normatividad en salud se deben de cumplir. Es muy fácil para todo el profesional médico o del área de la salud conocer los principios éticos y deontológicos. En la mayoría de las escuelas de medicina esto es ya obligatorio, de hecho la materia de bioética ya así lo es. A lo mejor algunos de ustedes han leído los códigos de ética para el personal de salud o los de bioética de la misma Secretaría de Salud, y si no, les recomiendo que lo hagan. Son documentos muy breves, muy sustanciosos y muy necesarios de que todos los conozcamos, pero no todo el mundo ha leído la Ley General de Salud. Y no solamente porque si vieran ahorita los tomos, ¿verdad?, se les quitarían muchas ganas de leerlo, sino porque es difícil la comprensión para un médico el entender cuáles son los objetivos o qué se suscitan dentro de los articulados legislativos. Así que, pues se necesita actualmente, por lo menos en el campo profesional que uno tenga, el adentrarse en los reglamentos, en las normatividades y, si no se entiende adecuadamente, en la explicación de lo que conlleva el llevar a cabo estos actos. Pues como les decía, un acto perfectamente bien desde el punto de vista técnico o médico, si persigue un hecho ilícito, se convierte en un delito. ¿Cuáles son las bases de sustentación del acto médico? En primer lugar, se tienen algunos principios que vamos a ver aquí. El principio de autonomía, que tiene dos formas de comprensión. Una es por parte del médico, que es la libertad prescriptiva. O sea, el médico que tiene una buena formación científica tiene derecho a ejercer, según su forma de conocimiento, sus líneas de buena práctica en su campo de salud, a prescribir o recomendar las acciones que él considere prudente en cada caso. Y esa libertad prescriptiva es parte de la libertad del médico que siempre se debe de defender. Pero por otra cara, esa moneda de la autonomía también nos está pidiendo la libertad terapéutica del paciente, o sea, que el paciente acepte la acción del médico en forma libre, y para ser libre se tienen que tener elecciones y comprensión del acto. Por eso tan importante que el consentimiento se dé bajo una información previa, como lo dijo la doctora Caballero, a través de un proceso en el cual la relación médico-paciente haga que esa comprensión se lleve al máximo. Un segundo término es que hay una razonable seguridad, o sea, la evaluación del riesgo-beneficio. Eso también se tendrá que evaluar en cada caso. No es lo mismo un caso oncológico avanzado, ¿verdad?, que quizás un caso oncológico incipiente. No son los mismos riesgos-beneficios. Igual la información completa y adecuada que, como les decía, se constata a través muchas veces de la firma del documento o con un entendimiento tácito de aceptación, que puede ser tan sencillo como que la persona acuda al consultorio de ese médico y tenga testigos de que entró al consultorio, o que tenga una receta del médico en el cual se conste que hubo esa relación. Otra de las bases de sustentación es la justicia y la equidad, o sea, que se dé exactamente el acto, los honorarios justos y los eventos que tengan esa justicia, pues, que haya una sustentación clínica de los actos, que haya una participación tomando en cuenta las preferencias del paciente y la posibilidad de los actos. No toda preferencia del paciente es obligatoria, se tiene que ver una posibilidad de esos actos, que haya una formalidad normativa, que se cumplan, como les decía, las normas, y que haya una buena fe. Ambos, médico y paciente, pero en este caso se refiere uno al médico, se presume de que todo médico quiere el bien de su paciente, in dubio pro médico. En los casos de juicio se pretende entonces que la carga de la prueba sea del paciente o de la institución en contra del médico, porque se pretende que el médico siempre actuó de buena fe. La responsabilidad ética y deontológica es ante la sociedad, con una ética médica basada
en los códigos y en la buena práctica profesional, la responsabilidad legal que está a cargo de la Ley General de Salud, sus reglamentos y sus normas, pero todo médico, como cualquier ciudadano, debe de cumplir el Código Civil. Ya también la doctora Caballero hizo énfasis en los puntos propios de la profesión. Y en el Código Civil lo que nos va a dar es una responsabilidad que puede ocasionarnos una multa que puede ser bastante onerosa según el momento que se tenga que dar, pero el médico también puede tener una responsabilidad penal, una conducta delictiva en donde la pérdida de la libertad es una posibilidad. Hay actos, por ejemplo, en el cual se comprueba la muerte de un paciente por una iatrogenia culposa, en donde no solamente hay una sanción deontológica, sino hay una sanción administrativa, o sea, una pena de sanción de multa, pero también una pena de pérdida de la libertad, porque pues es un acto criminal que se cataloga como homicidio y por lo tanto pues tendrá las dos sanciones. Y por supuesto una sanción administrativa en su caso. Estas sanciones, como les decía, pueden ser únicas o pueden ser combinadas. Pero los médicos también, o el área de salud, puede tener causales excluyentes de responsabilidad. La primera sería la que les dijera, las que les dije anteriormente, indubio pro médico. O sea, se supone que cualquier médico actuó en bien del paciente. Entonces, esa es una de las primeras excluyentes, podríamos decir, a menos que se pruebe lo contrario. Pero en el Código Penal Federal, en el artículo 15, dice que el delito se excluye cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos. Que el bien jurídico sea disponible, o sea, que sea algo real, ¿verdad?, que exista. Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente de sí mismo, o sea, generalmente se refiere a que sean mayores de edad y que no tengan ninguna penalidad, ¿verdad?, no estén en la cárcel o no estén bajo algún tipo que les impida el ejercer sus derechos ciudadanos. Y que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio, o bien que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundamentalmente presumir que de haberse consultado al titular, éste hubiera otorgado el mismo. Así que obedecer, por ejemplo, a un superior legítimo en el orden jerárquico, aun cuando su mandato constituye un delito, si esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado la conocía, que es el caso de los residentes, puede tener exclusión de responsabilidad. Causar un daño por accidente sin intención e imprudencia alguna, ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas y se da un acto completamente pues derivado de las circunstancias sin que pudieran ser previsibles, también es exclusión de responsabilidad. Realizar una acción u omisión bajo el error invencible respecto a alguno de los elementos esenciales que integran la descripción legal y que en el mismo error estime el sujeto activo que es lícita su conducta, pueden excluir esta responsabilidad. No se excluye la responsabilidad si el error es vencible. Si una persona podía haber estudiado eso y le correspondía ese campo de conocimiento y no lo hizo, pues obviamente ese error es iatrogénico y no se exculpa. En el Código 184, que está mal, dice: no podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable. Todos estos imponderables pues se ven en los casos de demanda para ver la posibilidad de exclusión de estas penas. Así que el error médico o dispraxis pues está muy bien documentado y en este estudio de muertes en Estados Unidos, si se ven, las muertes en avión comercial fueron 329 en ese periodo, pero 120,000 por errores médicos. Así que existen en Estados Unidos y la Joint Commission también así lo está aseverando con esta lista de eventos revisados por esta Joint Commission. La Organización Mundial de la Salud nos da 10 factores. El 1, el problema de salud pública mundial. El 2,
en países desarrollados, 1 de cada 10 pacientes es dañado a causa de errores y eventos adversos. En 3, el riesgo de adquirir una infección intrahospitalaria en los países en vías de desarrollo es 20 veces mayor que en los países desarrollados. En el 4, dice 1.4 millones de personas en el mundo sufren infecciones adquiridas en los centros de salud. En el 5, alrededor del 50% del equipamiento médico en hospitales en vías de desarrollo no funciona o funciona parcialmente. El hecho 6, en algunos países la proporción de inyecciones colocadas con jeringas o agujas reutilizadas sin esterilizar alcanza 70%, causando 1.3 millones de muertes. El 7, alrededor de 100 millones de personas en el mundo requieren cada año de una intervención quirúrgica. Los problemas asociados a seguridad representan la mitad de los eventos adversos, concluyen en muerte o discapacidad. Entre 6.000 y 29.000 millones de dólares se gastan por cuidados de prolongación de internamiento. Y pues si nosotros vemos, el 10 dice las experiencias de los pacientes acerca del cuidado de su salud son el corazón del movimiento de seguridad del paciente. Lo que se pretende en la prevención de los accidentes precisamente es la palabra prevención. Y se ha llevado a muchas elucubraciones por qué se dan los errores médicos. Efectivamente, el exceso de trabajo, el burnout, el bajo salario, los pacientes problemáticos, la depresión pueden contribuir en un daño, en acciones u omisiones, negligencia, impericia o mala fe de los médicos en el menor de los casos. El modelo que se ha querido utilizar de queso suizo en la producción de accidentes, pues nos lleva a que hay muchas fallas que algunas se pueden prevenir y otras no es posible prevenirlas en forma muy completa. Es tan complicado el asunto que se ha propuesto este esquema. La calidad de la atención médica, por tanto, nos debe dar el ambiente de la oportunidad, de la competencia y de la seguridad. Y les recomiendo este libro, Preceptos Éticos y Legales de la Práctica Médica, en el cual la misma Academia Mexicana de Cirugía ha contribuido, en donde el aspecto ético y el aspecto jurídico es el tema preciso de este pequeño volumen que lo pueden ustedes consultar. La prevención en gran parte está dada por la vocación, una actitud comprometida con la buena práctica médica, la educación y la colaboración del paciente y el compromiso institucional. Este compromiso institucional es base porque las políticas son en gran parte un sustento de las acciones y de los actos del personal de salud. Para mí, la responsabilidad es lo que Epícteto nos está diciendo. Al sol no hay que suplicarle para que dé a cada uno su parte de luz y calor. Del mismo modo, haz todo el bien que de ti dependa sin esperar que te lo pidan. Cuando existe una verdadera vocación médica, la persona da sus conocimientos y su mejor actitud sin que se lo pidan. Y así mismo la Declaración de Ginebra lo sostiene. Me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Efectivamente hay muchos imponderables, pero en gran parte yo considero que una verdadera vocación médica se aboca al bien del paciente, al bien de la institución y al bien de la humanidad como parte del ejercicio profesional. Muchas gracias. De la salud, el derecho y la ética o la bioética. Y todo buen médico no solamente cumple al tener muy claros los ámbitos profesionales y académicos, sino que también en este momento debe de conocer la ley. La ética y la deontología ha sido parte siempre de la historia de la medicina y por lo tanto acompaña cualquier ejercicio. Pues apabullados por 30 años de la evolución de la medicina, los cambios de la relación médico-paciente son sumamente obvios, sobre todo en todos los jóvenes que han tenido la experiencia profesional en los últimos 10, 15 años y en donde no han podido ellos ver esa transición, pero las personas que tenemos más tiempo en el área médica nos hemos podido dar cuenta de cómo ha evolucionado el paternalismo médico hacia el concepto de la intimidad, el concepto en el cual se consideraba que los valores y las creencias de las personas eran importantes para ser consideradas jurídicamente y en el campo de la salud,
que derivó esto en un bien personal sobre el bien social, en los derechos humanos como base de los ámbitos de actuación, y con todo esto, el valor individual y de la autonomía hacia los derechos del paciente. Esto ha hecho una nueva visión de la medicina, en donde la relación contractual es un hecho en la actualidad. Así que el ejercicio actual de la medicina es una mezcla entre ciencia. Me da mucho gusto haber oído la ponencia de la doctora Caballero, porque creo que nos pusimos de acuerdo para darle continuidad a este tema y por lo tanto creo que va a ser muy útil la presentación complementaria. Efectivamente, el ejercicio de la medicina ha cambiado y estos 25 siglos han sido